En un comunicado de prensa, el Departamento Australiano de Estadísticas declaró en abril del 2020 que de los 26 millones de residentes temporales y permanentes en este país, 7.5 millones somos residentes nacidos por fuera de Australia. Y por si no lo sabían, Australia tiene uno de los sistemas migratorios más organizados de todo el mundo, porque se dan el lujo de ser una isla de 7.692 millones de kilómetros cuadrados que no colindan con ninguna frontera terrestre de ningún otro país. Y esto les da la oportunidad de seleccionar uno por uno las personas que ingresan al país de los canguros. Por tanto, me atrevo a asegurar también que un migrante es un buen negocio para el gobierno australiano y en general también para cualquier otro gobierno. Ustedes se preguntarán por qué. En Australia, un ciudadano australiano desde que nace hasta que es mayor de edad le puede costar al Estado $200,000. Todo esto solamente lo que gasta en médicos y en educación, sin contar con los gastos adicionales. Es decir, en Australia los ciudadanos son enteramente un gasto para el gobierno desde que nacen hasta que empiezan a trabajar cuando son adultos. Sin embargo, un inmigrante como usted o como yo, pasamos ya por la escuela, por la universidad, tenemos experiencia laboral e incluso nuestras posibilidades migratorias se abren sistemáticamente por nuestro buen estado de salud, a tal punto que incluso debes hacerte exámenes médicos generales antes de venir a Australia. En pocas palabras, para que el Departamento de Inmigración se asegure de que el migrante vendrá listo para atender la demanda de mano de obra barata y saludable a cambio de educación. Si llegas a Australia entre los 20 y los 38 años en promedio, es un poco cruel decirlo, pero para los que ya nos dimos cuenta que apenas se asoma el dígito 3 al principio de nuestra edad, empiezan a llegar las pequeñas raíces de los problemas de salud por los que el Estado nos va a tener que ayudar en un futuro. Es una de las tantas razones por las cuales el sistema migratorio australiano también se protege y de hecho si vienes a Australia a tener tus hijos acá y tienes una visa de inmigrante temporal como una visa de estudiante, asegúrate de tener incluso buenas relaciones con el consulado de tu país para que agilicen el pasaporte de tu hijo. En Australia no le van a dar pasaporte local a tu hijo por el simple hecho de que haya visto la luz del mundo por primera vez en esta grandiosa isla. Ahora, los estudiantes internacionales, quienes componen la mayor parte de la población migrante temporal, tienen permiso legal para trabajar hasta 40 horas quincenales y generalmente llegan a Australia en su rango de edad de entre 20 y 40 años, que es la etapa más productiva de un ser humano, para trabajar con todo su potencial en trabajos que se ubican generalmente en la base de la pirámide económica. Son trabajos que ciertamente no son los más cualificados y por tanto el gobierno australiano de pronto no recibirá mayor dinero de sus impuestos, pero sigue siendo dinero prácticamente gratis para el gobierno de Australia, sin contar con la inversión que ya hacen los estudiantes internacionales en este país en sus estudios. En promedio, un año de estudios de inglés solamente tiene un valor aproximado de $10,000 a $12,000 australianos y el semestre universitario en una universidad sobresaliente cuesta un promedio de $18,000 a $25,000 por semestre. Para un estudiante local, las cosas pueden ser de pronto un poco más sencillas. Todos los estudiantes domésticos de pregrado y algunos estudiantes nacionales de cursos técnicos y posgrado cuentan con el apoyo del gobierno. Esto significa que no son responsables del pago de la totalidad de la matrícula de los cursos que toman. El gobierno paga una parte de la matrícula y la cantidad restante la denominan como una contribución del estudiante. Entonces, si sumamos los factores de edad productiva con la que llegan, más el dinero de la inversión de sus estudios, más el dinero de impuestos gratis para el gobierno por sus salarios, más la movilización económica y laboral en la base de la pirámide social, menos la inversión que no tiene que hacer el gobierno por su formación primaria, secundaria y muchas veces universitaria, empiecen entonces ustedes a sacar sus propias conclusiones iniciales porque aún falta un poco más. Por otro lado, los países con un sistema migratorio limitado tienen como consecuencia el peligro de extinción de su población, raza y cultura. ¿Cómo? ¿Qué? Así es. Porque cuando la población envejece no está sostenida por un sistema contribuyente lo suficientemente sólido para que el sistema pensional se pueda autosostener. Esto parece un 2 más 2 igual a 4, pero no es tan sencillo como parece y les voy a explicar por qué. Todos sabemos que las pensiones es dinero que no es estático, por el contrario, rota. En estos momentos yo estoy pagando la pensión de aquellos que ya están pensionados porque en algún momento ellos pagaron la pensión de
de sus ancestros. Y algún día quienes estén aportando el dinero al sistema pensional son quienes pagarán mi pensión porque yo pagué la pensión de quienes ya estaban pensionados cuando yo estaba trabajando. Repetimos el trabalenguas. Entonces yo estoy pagando la pensión de aquellos que ya están pensionados porque en algún momento ellos pagaron la pensión de sus ancestros. Y algún día quienes estén aportando el dinero al sistema pensional son quienes pagarán mi pensión porque yo pagué la pensión de quienes ya estaban pensionados cuando yo estaba trabajando. Entonces, cuando no hay dinero suficiente para pagar las pensiones, el dinero le toca sacar el dinero de los impuestos para pagar las pensiones. Pero aprovechando de que hay migrantes, pues dejemos que ellos paguen las pensiones mientras vienen acá por unos añitos y luego pues se me van saliendo del país y si se quieren quedar entonces se quedan, pero haciendo las labores necesarias para movilizar la base de la economía pagando sus estudios o pagando unos estudios bastante costosos que les den las habilidades suficientes para suplir el mercado laboral que se encuentra en demanda. La famosa lista de profesiones en demanda que encontrarás en Google. Si la población que está trabajando actualmente decrece y la población que envejece aumenta, habrá cada vez más y más gente cobrando sus pensiones y serán cada vez menos quienes aporten al sistema de la seguridad social. Incluso muchos de ustedes se preguntarán por qué la edad pensional sube y sube cada vez más. Esto también es porque hay menos personas aportando lo suficiente al sistema pensional. Esa es una entre tantas razones. Pero no todo es tan negativo tampoco, todo depende del ángulo del cual lo veamos. Permitir que migrantes entren a un país trae consigo riesgos, sí. Pero también la sociedad residente se vuelve más resiliente a las diferencias culturales, religiosas, políticas, etcétera y etcétera. En lo personal, Australia es un país en el que en mis 6 años viviendo acá nunca he recibido un trato ni racista ni xenófobo por parte de nadie. A través de su historia, Australia ha tenido olas migratorias de decenas de países del mundo que no le ofrecen mayores oportunidades a sus clases medias y bajas y tampoco a sus minorías poblacionales. En el siglo XIX, ya cuando Australia había colonizado esta isla, pero en realidad no la estaban utilizando mucho, hizo un convenio en su momento con el gobierno chino para dejar que 11.400 chinos que estaban en la completa ruina vinieran a trabajar y sacar el poco oro que tenían en las minas de oro australianas en ese entonces. El oro es un cuento viejo por acá porque fue explotado por completo y ya para 1906 explotaron la última mina de oro que les quedaba. Cuando llegaron entonces los chinos a Melbourne tenían una población de descendencia inglesa en esta ciudad de apenas 25.000 habitantes y si les llegaron entonces 11.400 chinos ya se imaginarán ustedes lo incómodos que se sentían los unos con los otros. Y sí, pues efectivamente el racismo que hubo en esa época fue casi sangriento, un tema incluso quedará para la elaboración de otro video, desde luego. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ola de judíos que también se asentaron acá, pero también hubo personas provenientes de Hungría, Italia y Grecia mayormente y otros países europeos también. Por otro lado, en la década de los 70, más o menos la mayoría de la gente que venía de Vietnam, que llegó en Australia, entraron por el estado de Victoria después de que el gobierno comunista se apoderara de este país al final de la guerra de Vietnam. Todas estas comunidades multiculturales se asentaron en Australia y se consolidaron a través del siglo XX con sus propias comunidades, cultura y demás. Muchas personas que vienen a Australia, a Sydney y a Melbourne mayormente de visita se estrellan un poco impactados por la cantidad de personas con características asiáticas que deambulan por las calles. Incluso luego del último censo poblacional que hubo hace 4 años, The Daily Telegraph tituló en su primera página Welcome to Chinatown, con una imagen del Sydney Opera House en la parte de atrás del titular. Este último censo arrojó que en toda Australia hay 25 millones de habitantes y que 1.3 millones son ciudadanos chino-australianos. Ese 1.3 millones de chinos no incluye a los hijos de los chinos que nacieron acá, tampoco incluyen al resto de chinos que tienen visas temporales y que van camino a obtener una residencia. Ese 1.3 millones no incluye tampoco a los migrantes de países del sudeste asiático, de los otros países, ni mucho menos incluye a la población india en Australia, que es la segunda población migrante más grande en este momento con 800.000 indo-australianos que ya son ciudadanos. Nuevamente, sin contar con sus hijos que han nacido acá, ni con estudiantes internacionales provenientes de la India, etcétera, etcétera. En fin, son tantas las culturas reunidas en una misma isla
que los seres humanos vamos dejando huellas en la idiosincrasia de una sociedad. La huella gastronómica que han dejado las poblaciones migrantes en Australia, por ejemplo, es demasiado balanceada. Australia es el resumen más resumido de la gastronomía mundial en un solo país. Hay demasiados restaurantes para todo tipo de gusto. En mi caso, por ejemplo, mi comida favorita es la de Vietnam y es muy saludable a propósito. Uno de los errores más grandes que cometerás cuando vengas a pretender imponer tu cultura, religión y pensamiento sociopolítico, si tu vocación es esa, búscate de pronto otro país un poco más conflictivo, porque acá vivimos, apreciamos y respetamos las diferencias. ¿En qué se traduce esto como beneficio para Australia y sus líderes? En que sencillamente hay paz en medio de las diferencias, algo que ni siquiera islas más pequeñas como Chipre en medio del Mediterráneo han logrado resolver. A Chipre, por ejemplo, le pasan los años, siglos, imperios, dioses, faraones, presidentes, y hoy en día es una isla dividida por un muro. A un lado están los griegos y al otro lado están los turcos, los cuales entre ellos no se pueden ni ver. Y bueno, no podemos decir tampoco que todo es un jardín de rosas, porque el problema de los refugiados en Papúa y Nueva Guinea, al norte de Australia, es un problema que el gobierno australiano no ha resuelto y que hoy sigue siendo el dolor de cabeza para el primer ministro de turno. Desde el 2001, Australia ha estado tratando de frenar personas que intentan llegar en botes a Australia, enviándolas a las islas de Nauru y Manus en Papúa y Nueva Guinea. El gobierno dejó de enviar personas en 2008, pero comenzó a hacerlo de nuevo en 2012. Algunas personas también lo llaman detención en alta mar, porque estas personas son detenidas literalmente y enviadas a la fuerza a alguna de estas dos islas. Australia ha financiado incluso programas de integración de refugiados en estas islas, pero eso es como ponerle una cura a una herida abierta que necesita de puntos. Y bueno, en el momento en el que hacemos este video, podemos decir tranquilamente que a los latinos, hasta antes del coronavirus, nos tocó el turno en Australia en este momento. Nosotros representamos apenas el 0.3% de la población, con tan solo 180.000 ciudadanos latino-australianos. Y como a Australia de pronto le conviene la paz intercultural, países como México, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, tienen en este momento una calificación de primera categoría dentro del Departamento de Inmigración australiano. ¿Y esto qué quiere decir? Que un pasaporte de Colombia, por ejemplo, está al mismo nivel que un pasaporte norteamericano o europeo cuando se trata de aprobar una visa para un residente temporal o para un turista. En otras palabras, por más de que el primer ministro diga: If you're a visitor in this country, it is time, as it has been now for some while, and I know many visitors have, to make your way home. En el fondo ellos saben que necesitan ponerle un poco de salsa al fish and chips. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios, pero especialmente tus sugerencias en la parte de abajo. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido con tus amigos. Somos Latinos en Australia Televisión, somos LATV. Hasta pronto. Chao, chao.